Minasan konbanwa. Muy buenas noches a todos. En nombre del Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Una multiaproximación al Cool Japan, a cargo de Daniel Velosa Franco, junto con los panelistas Moe Sato, Miyuki Ikejo, Renato Rivera y José Antonio Vilca. Este conversatorio tiene el fin de introducir y familiarizar a los asistentes con el origen y desarrollo de una de las facetas más reconocidas del Japón contemporáneo, por su cercanía con uno de los productos culturales de mayor impacto, el manga anime, y debatir los diversos puntos de vista del Cool Japan, indagando sobre su posible impacto y futuro en Latinoamérica. Ahora quiero presentarles a nuestro expositor de esta noche, el señor Daniel Velosa Franco, colombiano, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de los Andes de Colombia. Es Master of Arts en Relaciones Internacionales, con énfasis en estudios de seguridad, y candidato a PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monash de Australia. Bueno, él actualmente se encuentra ahí y desde ahí nos va a dar la conferencia. Así que les doy pase a Daniel. Listo. Antes que nada, buenas noches. Antes que nada quisiera darle las gracias a la PJ por la invitación, a Sayuri, a Miyuki Kejo, que está de panelista, a Kenji, que está de moderador, a Renato por acompañarnos desde Japón y al Gran Chiqui. También a la Embajada y la Agregada Cultural de Sato Moe. También aprovechar y agradecer a la audiencia. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Como el título de un momento comparto mi presentación. Ok, ¿se ve? Sí. Como el título lo dice, vamos a definir qué es el Cool Japan desde diferentes puntos de vista, desde una multiaproximación. Como aclaración y disclaimer, me gustaría decirles que me voy a referir a ciertos trabajos académicos, pero por el formato de este conversatorio, desafortunadamente no podrá dar el crédito correspondiente. De entrada les digo que voy a definir 4 maneras o formas de entender qué es Cool Japan. Estas formas no son excluyentes, pueden complementarse, pero como ejercicio analítico me gustaría que las separáramos. Entonces la primera aproximación es Cool Japan es el soft power japonés o el recurso del soft power de Japón. Este concepto quizás muchos lo habrán escuchado, se ha popularizado mucho en los últimos años. Es el soft power, el soft power o el poder blando, el cual es el poder para influenciar el comportamiento de otros y obtener los resultados deseados sin coerción. Para que se dé soft power, los resultados se deben de alcanzar por medio de unos componentes que mencionaré a continuación. El término fue acuñado por el profesor Joseph Nye de Harvard a finales de los 80 y se empieza a popularizar con mucha fuerza en los 2000. Me referiré primero a qué es soft y que luego qué es power dentro de este soft power. Pero para entender qué define cada uno de estos componentes es importante entender el contexto y qué influencia Nye. La popularidad del concepto no se debe exclusivamente a lo que expresa su definición, sino que también a la trayectoria de Nye, que lo ha promocionado y vendido por todo el mundo. Nye es uno de los académicos en relaciones internacionales más conocidos hoy en día. Ha estado publicando activamente desde los 60 y además trabaja para una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ha sido el mentor de 2 o 3 generaciones de académicos, de diplomáticos y de políticos, ¿no? Es un peso pesado, es una vaca sagrada dentro de la academia y dentro de las relaciones internacionales. El profesor Nye además escribe de una posición liberal y esto es significativo para entender los componentes del soft power. También es conocido fuera de la academia, ha sido por ejemplo miembro del comité asesor del Tratado de Seguridad que tiene Japón con Estados Unidos, tratado que regula ampliamente las relaciones entre ambos países, lugar donde ha impulsado su concepto. Tiene entonces mucho sentido que el soft power sea tan popular y que se hable de él, y lo recalco, la popularidad del concepto se debe en gran medida a que es propuesto e impulsado por Nye. Nye empieza a configurar su concepto en un mundo donde la Guerra Fría ha terminado. Estamos hablando de final de los 80, principios de los 90. Sus posiciones los llevan a pensar cómo podría y cómo ha podido Estados Unidos mantenerse vigente en el mundo como un garante de la paz, y cómo es posible mantener la cooperación internacional donde Estados Unidos es un líder, ¿no?, en el mundo posguerra fría. Haya habido una gran preocupación por el declive del país, y esto se profundiza en los 2000 con las guerras de Irak y Afganistán y con el desplome de la imagen de Estados Unidos en el mundo. Entonces este es el contexto donde nace la idea de soft power, cómo mantener a Estados Unidos vigente y cómo lidiar con las consecuencias del declive, de la percepción del declive del país. Entonces lo que Nye va a argumentar es que Estados Unidos no está en declive ni ha estado en declive porque tiene muchos recursos de soft power, y quiero recalcar, estos son recursos.
Entonces, este es Nine, el buen Nine. Entonces se crea una separación entre lo que se va a llamar soft power y hard power, ¿no? El hard power es persuadir y alcanzar los resultados deseados por poder militar económico y se da con la amenaza también de la intervención militar y sanciones económicas, ¿no? Entonces los defensores del soft power van a considerar que es problemático que se utilice solo poder militar y presión económica para cambiar el comportamiento de otro Estado. Y es aquí donde está la idea de lo que es, por lo que es soft, ¿no? Porque se hace con la atracción y no con esta presión militar o económica. Entonces se argumenta que es mejor incluir en las estrategias de persuasión la atracción, ¿no? Que los demás quieran lo que yo quiero, pero no los vamos a obligar. Entonces estos son los tres componentes principales de soft power, ¿no? Entonces la idea al generar soft power es que se crea una admiración por la cultura, por los valores políticos o por la política internacional de un país, ¿no? Lo que un país defiende en la arena internacional. Por cultura acá, y cultura es un término bastante difícil de definir, ¿no? Hay, por la antropología tiene objeto de estudio de la cultura, los estudios culturales, ¿no? La cultura es una cosa bastante grande, pero acá por cultura nos vamos a referir generalmente a productos culturales y expresiones artísticas, ¿no? Entonces ahora la dimensión del power, en el soft power, que a veces se olvida cuando se habla del concepto, ¿no? Y esta dimensión se basa en las posiciones liberales de Nine. Para él el poder es una capacidad que se posee y se usa. Eso quiere decir que si yo tengo poder, otros no lo van a tener. Y es poder porque cambia el comportamiento del otro en mi beneficio y esto es determinante, es cambiar el comportamiento del otro. Entonces, esto lo he escuchado yo mucho, ¿no? Pero que a la gente le guste el anime o que el anime sea popular y el manga sea popular, eso no quiere decir que Japón tenga soft power, ¿no? Para que sea soft power hay que tener en cuenta que se debe dar un cambio de comportamiento del otro en pro del Estado productor de la cultura. Y no hablamos precisamente de un cambio de comportamiento en un grupo reducido de personas, sino más bien en grandes unidades, ¿no? Como un país. Por eso es que muchas veces este tipo de políticas de soft power lo que buscan es cambiar el comportamiento de las élites, de las personas que toman las decisiones. Quiero cerrar esta parte diciendo que Nine ha publicado un gran número de artículos, revistas editoriales y charlas. Tendrá cosa de 100 o más artículos sobre el tema. Eso hace que él sea el que controla el concepto y la persona que siempre necesita hablar de él. Entonces, mencionamos que Cool Japan es el soft power japonés o el recurso de soft power del Japón. Ahora bien, hablamos rápidamente de que se busca el cambio de comportamiento en beneficio del país que exporta la cultura o valores. Y esto es posible, y aunque es posible que dejemos la discusión en que Cool Japan son los recursos del software japonés, digamos a secas, nos quedaría por definir qué tipo de comportamiento, qué beneficios busca Japón ya como Estado. Y aquí entraría una segunda forma de entender el Cool Japan, una segunda aproximación, ¿no? Cool Japan es una iniciativa del gobierno de promoción cultural, tanto de cultura popular como tradicional, con financiación pública y privada. Entonces, ¿qué busca Japón? Los estados despliegan una serie de políticas exteriores que buscan, entre otras cosas, tres grandes objetivos. Primero es generar ingresos, entonces esto es atraer turistas, vender productos culturales como manga, cine, anime, atraer estudiantes internacionales porque pagan matrículas, atraer trabajadores cualificados porque aportan a la economía, atraer inversión extranjera. Otro de los objetivos que buscan es mejorar y mantener la imagen del país, ¿no? Hay unas imágenes definidas que se apoyan oficialmente, hay otras que se combaten, que no se quieren y se quieren disminuir, y hay unas que son totalmente ignoradas. Y otro punto es profundizar el entendimiento de Japón y el entendimiento junto con otros países. Esto es un poco más complicado y quizás no lo podamos tratar hoy, este último punto. Japón ha utilizado este tipo de políticas, al menos en su historia moderna, y esto es también importante rescatarlo, ¿no? Conceptos como el soft power se usan para describir y analizar fenómenos contemporáneos que han existido durante más tiempo, ¿no? La idea de persuadir a otro país por medio de atracción es algo que ha hecho la diplomacia siempre. Entonces lo novedoso es el concepto, no tanto la acción. Bueno, ahora abordaremos las décadas previas al Cool Japan y cómo es la iniciativa del gobierno y definiremos qué es lo que ha buscado Japón y cómo se llega entonces al Cool Japan como estrategia estatal. Entonces, en los años 70 y 80 hay un renacimiento de la promoción cultural de Japón en todo el mundo. Entre 1945 y los 70, Japón como Estado era tímido promoviendo su cultura e imagen en el exterior, más allá de los Olímpicos del 64 y quizás otros ejemplos más puntuales. Lo que genera este cambio de actitud en el Estado japonés son dos grandes acontecimientos. Primero, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China, lo cual genera unas dudas e incertidumbres para los que toman las decisiones en Japón sobre la dependencia en Estados Unidos como el garante de la seguridad japonesa, ¿no? Hay que recordar que estamos en plena Guerra Fría y China hace parte del bloque de los enemigos y además está en el barrio de Japón, ¿no? Entonces genera muchas incertidumbres y ansiedades. Segundo, la crisis del petróleo del 73, que acaba con el mito de seguridad absoluta que existía en Japón, ¿no? Se creía que Japón no iba a ser afectado por problemas de seguridad internacional o disputas comerciales. Estos dos componentes se complementan con unos nuevos desafíos para Japón, ¿no? El éxito económico, lo que se conoce hoy en día como el milagro económico japonés, da paso a una narrativa de posguerra, ¿no? Un país renacido, una potencia económica que ha resurgido después de las consecuencias de la guerra de los 15 años.
lo cual se acompaña con un expansionismo económico hacia el sureste asiático desde los 60, lo que genera que en estos países reaparezca un sentimiento anti-japonés que estaba, digamos, había desaparecido o estaba durmiendo. También hay una suerte de tensiones económicas entre Japón y el mundo occidental, que empiezan a ser más visibles, lo cual afecta negativamente la imagen del país en Occidente. Estas tensiones se derivan, entre otras cosas, por el estado competitivo en el mercado automotriz. Las tensiones aumentan en los 80 durante la burbuja económica japonesa y los acuerdos de plaza del 85, ¿no? Esos acuerdos hicieron que Japón pasara a ser el país más caro prácticamente en una noche. Japón entonces empieza a ser visto desde afuera fuertemente como una sociedad arrogante. No es que fuera necesariamente arrogante, pero es como se percibe en estos años por fuera del país, lo que se conoce hoy con el nombre del espíritu del Kameamari, ¿no? Esta idea de que los japoneses podían comprar cualquier cosa, ¿no? Arte impresionista de Van Gogh, casas de verano en Australia, en Hawái, este tipo de, etcétera. Paralelo a esto, y una imagen con la que se empieza a asociar a Japón, es una imagen con la que además también contribuye Nai, la de una nación como un superpoder económico y competitivo, pero sin rostro cultural, ¿no? No quiere decir que Japón fuera así de nuevo, pero es como se empieza a percibir el país. Es en estas décadas donde se consolida la imagen de Japón como una sociedad de workaholic, ¿no? El de los trabajadores viviendo en pequeños espacios sin una vida, sin una calidad de vida. Por supuesto, esto tampoco es 100% así, pero es la imagen que se empieza a generar. Esta imagen aún nos acompaña hoy en día. He tenido la oportunidad de ver algunos youtubers hispanohablantes que hablan de Japón aún 30, 40 años después en estos términos. Y esto que les digo acá no es un secreto, ¿no? Esto está documentado. Los burócratas japoneses de la época y las personas que toman las decisiones estaban al tanto de estas imágenes que circulaban y representaban a Japón. Entonces, esos nuevos desafíos inspiraron a que se impulsara una nueva política a combatir estas imágenes, lo que va de la mano de la creación de la Fundación Japón en 1972. El público objetivo en estos años, como se podrán imaginar, es el sureste asiático y el mundo occidental, ¿no? Europa del Este, Estados Unidos, Canadá y Australia. El objetivo entonces en esta era pre-Cool Japan era la creación de unos ambientes óptimos para que las empresas japonesas pudieran llevar a cabo sus negocios, la disminución de tensiones comerciales con otros países y contrarrestar estas imágenes negativas del país, ¿no? Como robots que solo trabajan sin rostro y extremadamente competitivos. Se buscaba entonces un reconocimiento de Japón no solo como una potencia económica, sino como un país culturalmente rico al nivel de otras potencias de la época, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Francia. Para mostrar esta imagen del país, el Estado no promovía al extranjero su cultura popular y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se crea una separación casi irreconciliable entre lo tradicional y lo popular. Lo tradicional se va a venir a asociar con lo que viene del pasado, ¿no? El teatro kabuki, el no, el bunraku, la ceremonia del té, el kimono y otras artes tradicionales. Deben de tener en cuenta que muchas de estas artes o expresiones culturales fueron populares en sus inicios, ¿no? El kabuki era teatro popular. Bueno, y por otro lado vamos a tener la cultura popular como el manga, el anime y la moda. Para las personas a cargo de promover Japón, la cultura tradicional o lo que se llama la alta cultura era lo que representaba los valores y las formas japoneses. Seguramente estas mismas personas que tomaban las decisiones consumían cultura popular, pero no consideraban que estas formas eran aptas para ser representantes oficiales de Japón en el exterior. Entonces la cultura tradicional se usaba para mostrarle a estos públicos extranjeros que Japón no era una nación sin rostro, no solo era un animal económico, y se hacía mucho énfasis en la otredad de Japón como un país distinto, único, altamente diferente a Occidente y a otros países de Asia, lo que permitía además explicar cualquier acción polémica y evitar presiones internacionales, como por ejemplo las presiones que hicieron en los 70 y los 80 para que Japón comprara más productos extranjeros, ¿no? Entonces se prendía a mostrar con esta cultura y con esta promoción cultural de cultura tradicional que los intereses y los gustos de los japoneses eran distintos y por lo tanto no iban a consumir productos extranjeros, por lo cual no era necesario pues importarlos. Otro punto importante es que desde el 84 y junto a todo este contexto que les menciono se inicia la estrategia llamada el Kokusaika. El Kokusaika es la internacionalización de Japón, entonces se busca ahora que el intercambio de personas entre Japón y otros países esté a la altura del desarrollo y reputación del país. Esto no lo hemos mencionado, pero otra forma de promover el país y su cultura es generar entendimiento y también generar entendimiento. Es por medio del intercambio, ¿no? Entonces se envían japoneses conocedores o expertos en un tema a otros países y se envían personas de otros países a Japón a que se entrenen en temas específicos para que después regresen a su país y hagan divulgación sobre Japón, ¿no? Esta es la idea base de programas de becas y también de iniciativas como el programa Juntos, que está entre Japón y Latinoamérica, lanzado hace un par de años. En estos años entonces el intercambio cultural e intelectual se vuelve un pilar de la política exterior de Japón y de nuevo aquí está la idea de entendimiento, ¿no? Para que otros países entiendan a Japón se debe dar ese intercambio. Tenemos que recordar que Japón también podría pagar por todo esto. Estamos hablando de los años de la burbuja económica y el acelerado crecimiento económico. Llegamos ya a los 90, ¿no? Esta forma de presentar a Japón como exótico y la importancia al intercambio sigue siendo vigente hoy. Lo que cambia con el Cool Japan van a ser principalmente tres cosas, ¿no? Primero, la introducción y la fuerte promoción de la cultura popular como parte de estrategia gubernamental. Segundo, el contexto de los 90 y los 2000 y la adición de unos nuevos objetivos o la reformulación de los objetivos.
desde los 80 la cultura popular japonesa ya era ampliamente apetecida y consumida en todo el mundo. No solo hablamos de la animación, también de dramas y música, ¿no? Esto se populariza mucho en el sureste asiático. La idea del Sekatsu Bunka, el estilo de vida japonés, se vuelve una referencia en todo el este asiático, ¿no? Los videojuegos también tienen mucha repercusión. Sin embargo, y esto es importante acá, el triunfo de la cultura popular, o si se quiere esta subcultura, no debe mucho al apoyo oficial, ¿no? Japón se vuelve una potencia cultural gracias al trabajo casi exclusivo de empresas privadas o de las empresas creativas o de contenido que se lanzan al extranjero y además triunfan, ¿no? Esto también es un efecto de la globalización y flujos culturales de esta década. Durante los 90 el gobierno, como les mencioné, sigue patrocinando casi exclusivamente la cultura tradicional. Entre otras cosas, primero va a ser necesario que la subcultura otaku pase a ser más mainstream dentro de Japón, ¿no? Para que de ahí pueda ser incorporada en la política exterior. Quizás Renato y Chiqui nos podrían profundizar un poco más en este tema. Ya en los 2000, por ejemplo, grandes políticos como Aso Taro y hasta el ex primer ministro Abe se declaran abiertamente otaku, ¿no? Esto refleja que ya esa disminución, esa visión negativa sobre el otaku ha disminuido mucho en Japón. Y es precisamente esta popularidad de la cultura popular asociada a las industrias creativas lo que se va a conocer y asociar inicialmente con Japan Cool o Cool Japan. En este contexto de popularidad global, sin mucha intervención oficial, como les mencioné, es que en el 2002 un periodista americano llamado Douglas McGray publica en Foreign Policy, una de las revistas más prestigiosas y de mayor referencia en temas internacionales, un artículo que prende las alarmas de los burócratas y los que toman las decisiones en Japón, ¿no? Prácticamente les dicen, ustedes tienen una mina de oro que no están explotando, que es la cultura popular. Entonces, continuando con este contexto más local, en los 2000 también hay un fuerte discurso de desesperanza de Japón, ¿no? Que continúa con mayor fuerza con menor fuerza hoy en día. Se habla de la década o las décadas perdidas, el Ushinawareta Yunen. Se tiene cierto pesimismo sobre el futuro, ¿no? La burbuja económica explotó en los 90, Japón dejó de crecer como antes, se traen también al centro de el debate político una serie de problemas sociales que Japón ahora debe afrontar. Estos problemas también estaban más escondidos o no estaban en el centro del debate durante los 70 y los 80, y esto es una clara diferencia con el contexto de la narrativa de décadas pasadas, donde Japón se representaba era como un animal político, ¿no? Un animal económico. Entonces, también por restricciones constitucionales, Japón no puede proyectar e influenciar a otros por medio de poder militar, ¿no? O al estilo hard power, ¿no? Como si pueden hacer otras potencias. Entonces, si tomamos en cuenta la percepción de declive económico y social en comparación con el Japón de los 70 y los 80, el ascenso de nuevos poderes a la nivel internacional como China, las limitaciones en hard power y la introducción de un concepto por un académico como Nainzo, tiene un gran interés atractivo por usar la cultura popular ya ampliamente consumida en todo el mundo. Esto en parte va a evocar emociones de esperanza y gran entusiasmo por el futuro, no solo para los creadores de política exterior, sino para el público general localmente y en el extranjero, ¿no? Localmente el público japonés va a sentir que sus productos son apreciados y por fuera los fans van a ver cómo sus productos que tanto disfrutan son parte de algo más grande que contribuye a Japón. La estrategia se empieza a gestionar primero de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores que incluye la política y la cultura popular en sus prácticas de promoción, lo cual es un cambio radical con las décadas anteriores. Se crean, entre otras cosas, por ejemplo, el Premio Internacional de Manga en el 2007, que ganan unos colombianos en el 2018 y unos españoles quedaron en segundo lugar en el 2019-2020, no recuerdo la fecha exacta. El Ministerio también patrocina unos tours internacionales de idols, ¿no? Los kawaii, las embajadoras kawaii, cute, en los 2000. Y para inicios de la década de los 2000, el Ministerio de Cultura y Comercio y Tecnología empieza también a involucrarse con estos programas y argumentan que los automóviles y las industrias pesadas no van a ser suficientes para el crecimiento económico, ¿no? Hay que involucrarse también en vender productos culturales, no cultura. Entonces también la oficina del gabinete del primer ministro lanza la estrategia Cool Japan, que agrupa muchas acciones de la Fundación Japón y otros ministerios, como verán en pantalla, ¿no? Esta es la estrategia, todos esos ministerios y todas esas oficinas están involucradas. Una de estas iniciativas es, por ejemplo, el Japan Brand Program, iniciado en el 2014 y que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este programa ha enviado expertos a Perú en 2 ocasiones, un experto en SAC en el 2014 y una experta en moda en el 2016. Esos son 2 ejemplos. Con el paso de los años, lo cool deja de ser exclusivamente la cultura popular y pasa a ser también la cultura tradicional, ¿no? Entonces se argumenta que lo popular es una expresión de la cultura tradicional hoy. Esto borra la relación irreconciliable entre lo popular y lo tradicional que existía en los 70 y los 80. Y lo cool se empieza a asociar con lo juvenil y con lo único de Japón. Creo que no hay mejor palabra para describirlo, ¿no? Japón es cool y tenemos que mostrárselo al mundo. Ese se vuelve el moto. Por supuesto, algunas expresiones culturales van a quedar por fuera, pero bueno, las artes marciales son cool, el sushi, alguna comida japonesa es cool, el manga es cool, el bonsai es cool. Ya entenderán la idea.
Para el 2013 se crea otra política importante que se conoce como el Fondo del Cool Japan. El fondo es administrado por el Ministerio de Economía, Comercio y Tecnología, y al 2018 habían apoyado 25 grandes proyectos con fondos públicos y privados. Este ministerio también ayuda y contribuye con las industrias creativas para que puedan producir, entre otras cosas, el anime y el manga y los vendan en el exterior. Las acciones de este ministerio generalmente son lo que se asocia en Japón con la idea del Cool Japan. El objetivo del Cool Japan gubernamental es entonces el de generar una repercusión económica, que Japón regrese a su mayor esplendor, que se mantenga su imagen y su reputación como un país respetado, y si la gente le gusta a los japoneses es necesario entonces venderle productos japoneses. A su vez se busca mostrar a Japón como un país cool, juvenil y único que atraiga y genere influencia positiva sobre Japón. Estos objetivos no están necesariamente presentes en los 70 y los 80 planteados de esta manera. Ahora me referiré a las dos últimas aproximaciones para definir el Cool Japan. Le dedicaré menos tiempo a esto porque creo que son más directas, ¿no? Entonces, esta tercera sería: Cool Japan es sinónimo de gusto por la cultura popular japonesa a nivel global. Esta aproximación tiene mucho menos que ver con el gobierno. Entonces, básicamente, si a alguien le gusta el anime, el manga, la cultura popular de Japón, se piensa que esa persona hace parte del Cool Japan. Sin embargo, de afirmar que eso de soft power es un poco más complicado, como les expliqué. No estoy diciendo que el gusto por la cultura popular no sea Cool Japan. De hecho, ese gusto es una forma como se entiende el fenómeno. Quizás por eso se escucha a personas decir que ellos son el producto del Cool Japan, que son el resultado de su gusto y consumo por el anime, manga, etcétera. Y esto a pesar de que muchas de estas personas jamás han estado expuestas a las políticas de promoción de cultural de Japón, ¿no? Pero aún así se ven y se entienden a sí mismos y definen su identidad como parte del Cool Japan. La foto que vemos es de cosplay, es un buen ejemplo, ¿no? Algunos argumentan que este tipo de eventos y convenciones como el Salón del Manga en Barcelona y la gente que participa son el resultado del Cool Japan, del gusto por la cultura popular japonesa que los ha llevado a participar en estos eventos. Y por último, la última aproximación sería que Cool Japan como una iniciativa privada que usa la frase con fines comerciales y divulgativos, ¿no? Entonces hay organizaciones, universidades y hasta tiendas y demás, ¿no? Hay una revista en España que se llama Cool Japan, que no tiene nada que ver con la iniciativa del Cool Japan del gobierno. Entonces, tanto dentro como fuera del Japón van a utilizar esta frase para promover sus actividades. Y es aquí donde se vuelve no oficial el Cool Japan. La misma idea de que Japón es cool ha trascendido entonces los ámbitos oficiales y se usa la frase para atraer ya sea público, mostrar que los japoneses es cool y generar ingresos. También organizaciones culturales buscan atraer público al usar la frase y han visto en los últimos años cómo su audiencia se ha multiplicado mostrando un mayor interés en las actividades que realizan. Como conclusión, una de las ideas centrales de esta intervención es que el Cool Japan es más, o se debería entender más como una era o un discurso de promoción cultural de Japón, una era donde la cultura popular se volvió extremadamente popular a nivel global, que tanto el gobierno como entes no gubernamentales recurren a la cultura popular y tradicional para mostrar una imagen de Japón como un país cool y vigente a pesar de los desafíos actuales, ¿no? Esto también busca un beneficio tanto al gobierno como a estos entes privados y no gubernamentales, porque lo japonés va a generar interés y está generando interés y es altamente vendible. En cuanto a Latinoamérica, ¿no? El Ministerio de Economía, Comercio el Ministerio de Economía de Japón no es uno de los que es uno de los principales ministerios encargados del Cool Japan. Hasta donde tengo información, no ha lanzado ningún proyecto en Latinoamérica. Si en algunas actividades que se llevan a cabo en Latinoamérica por la Embajada o la Fundación Japón se contabilizan las estadísticas oficiales como parte del Cool Japan, como los ejemplos que les di en Perú, algunos expertos me han afirmado a mí que el Cool Japan no opera en Latinoamérica como una política estatal, ¿no? Latinoamérica, yo veo más que se entiende el Cool Japan como el gusto por la cultura popular, lo que ha llevado a muchas personas a consumir y querer profundizar sobre su entendimiento sobre Japón. Y ya para finalizar, que me estoy quedando sin tiempo, depende cómo también se entiende el Cool Japan, se puede hablar de ciertos y desafíos. Renato va a profundizar más en este tema, según entiendo. Entonces, aclaro que estos desafíos no son un secreto, no las personas que están a cargo de las iniciativas y las que toman las decisiones están al tanto de ellos. Esto tampoco es una crítica a la calidad de los productos. Nadie está hablando si el anime o el manga de sus animes favoritos son buenos o malos calidad o tienen una buena narrativa. Estamos hablando más de estas aproximaciones y como política, cómo ha sido el impacto y qué aciertos han tenido. Entonces, si se habla de que el objetivo es aumentar el turismo, eso sin duda lo hace el Cool Japan, ¿no? Ya que muchas personas que gustan del anime y el manga viajan a Japón influenciados por la cultura popular. Ahí es evidente que hay un gran acierto, ¿no? Pasa lo mismo con el aumento del número de estudiantes de japonés, ¿no? Los reportes de la Fundación Japón siempre han visto, se ha mostrado como hay un aumento de la gente que estudia japonés y el interés a nivel global sobre Japón pues ha crecido, ¿no? Eso yo creo que es casi irrefutable. Y eso genera cierto entendimiento hacia Japón, lo cual pues es un acierto. Si se analiza desde el punto del soft power, digamos que es más complicado porque es un concepto muy problemático. No es fácil medir y saber si algo está o no generando soft power, y eso es
un problema del concepto, lo que afecta a cualquier país, no solo a Japón. Los rankings, por ejemplo, de soft power, son en términos de potencialidades y no miden el poder en sí, ¿no? Eso así mismo lo define la gente que crea estos rankings como el soft power 30. Hablar unos 2 3 desafíos más rápidamente. Otro desafío con el soft power es determinar el efecto que se quiere generar contrapuesto al interés de las audiencias, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez de Nine, por ejemplo, al hablar del posible poder cultural y valores de Estados Unidos, se refería, entre otras cosas, a películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Una película de 1989. Me haría la impresión que esta película no es muy famosa. Es en este tipo de cine, según Nine, el que muestra los valores que él va a considerar estadounidenses. Sin embargo, en estos momentos las películas más consumidas fuera de Estados Unidos eran cosas como Rambo, ¿no? Un militar tramado por la guerra de Vietnam que mata a todo lo que se le atraviese. Y eso que representa Rambo no es lo que se va a considerar los valores estadounidenses aceptados, ¿no? El problema entonces es que lo que quiere poner un país o la cultura que quiere exportar no es siempre la cultura que está influenciando al público extranjero. El público tiene otros intereses y gustos, sin contar que lo que una película transmite quizás no es lo que el autor quiere transmitir. Por último, podríamos hablar también de que el Fondo del Cool Japan y el Ministerio de Economía y Comercio en la mayoría de los casos apoya a grandes empresas y descuida a las pequeñas, que son las que necesitan más apoyo gubernamental. En ocasiones, esto ocasiona que los pequeños negocios no puedan competir y posiblemente tengan que cerrar. Esto hace parte pues esto se hace en parte porque se considera que quizás no puedan competir en el extranjero, no en un mercado global. De igual forma, la precariedad laboral, esto es un problema a escala global, así que el talento de las industrias creativas como los artistas y demás personas en el medio no puedan permanecer en el rublo por mucho tiempo, ¿no? El desafío es seguir atrayendo entonces jóvenes y talento joven para que hagan animación y arte, pero es cada vez menos atractivo por la precariedad laboral de la industria. Otro desafío, ya para cerrar, sería el de los burócratas, ¿no? Quienes son los que deciden qué apoyar y qué no apoyar. Esto ha sido tratado en los últimos años y cada vez se tiene en cuenta la opinión de expertos en temas culturales y de los artistas, ¿no? Los burócratas generalmente no saben mucho de cultura y se requiere expertos que los asesoren. Entonces, a mejorar sería que se escuche más la voz de expertos en temas culturales. Esto ha generado que haya mucho dinero para invertir en cosas, en proyectos culturales, pero los burócratas, la gente que toma las decisiones, realmente no saben qué invertirlo. Si ya, eso sería todo, ¿no? Por último, quizás que el Cool Japan sigue presentando una imagen mística, exótica de Japón, ¿no? Entonces, un desafío es quizás incluir mayores voces y diversidad en lo que se proyecta. Esa sería mi presentación. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas, críticas y demás. Gracias, Daniel. Realmente ha sido una maratón de comentarios que has hecho. Entonces, sí, ya después sí. Entonces, listo. Gracias. Entonces, a continuación vamos a tener la intervención de nuestros panelistas, a los cuales vamos a pedirle que den, digamos, su apreciación sobre el Cool Japan, unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, en primer lugar, vamos a invitar al señor Renato Rivera Rusca, que es conferencista de la Universidad de Meiji, Japón, y que actualmente ahí se encuentra. Adelante, Renato. Hola a todos. Sí, muchas gracias Edwin por la presentación. Muchas gracias a Daniel por hablar en tanto detalle que ya no tengo que hablar de algunos puntos que ya mencionaste. Y voy a tratar de compartir la pantalla. Espera un momento, por favor. Microsoft PowerPoint. Aquí está. Sí, hay que ir al comienzo. Vamos al comienzo de esto. Sí, aquí. Ah, ok. Ya, como me había presentado, yo soy Rusca, soy profesor, agricultor, Renato, un favor, tenemos un problema con tu audio. Sí. Sería mejor que apague el video. Apague el video como detener el video. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Gracias.
Ya, entonces yo voy a hablar un poco sobre los varios proyectos que he estado trabajando alrededor de lo que se puede llamar Cool Japan y todo eso, lo de la cultura popular de Japón. Iba a explicar en un poco de detalle nomás lo que se significa Cool Japan aquí dentro de Japón. Pero también lo presentó y explicó Daniel, que bien rápido lo voy a hacer más. Este es un póster que encontré en la estación de Kioto hace muchos años y ahí dice, no sé si se puede leer bien dentro de la palabra cool y Japan, dice Fusion with Tradition, la infusión con tradición. Veo que la palabra fusión es bien popular en Perú ahorita con lo de la comida tradicional japonesa mezclada con la comida peruana también. Y aquí pueden ver una personaje de Evangelion, que es un dibujo animado japonés. Está vestida con su yukata tradicional, tiene su uchiwa ahí, abanico, y ahí está dentro de el pueblo de Hakone. Atrás ves la montaña de Mount Fuji, ahí hay un templo, y las montañas, y todo eso es una mezcla de las imágenes tradicionales de Japón y más reconocidas de Japón con la moderno. Y este póster es para el turismo al lugar, bien pequeño aquí se ve, para la región de Hakone. Entonces, este es uno de los productos que se producen dentro de estas políticas que tratan de promocionar la cultura pop con efectos en la industria del turismo. Entonces, como estaba contando Daniel, una cosa muy importante fue el artículo de Douglas McGray que se publicó en Foreign Policy, que sugirió que Japón use su soft power como capital. Y ese artículo tuvo bastante efecto, creo, para afectar la política nacional e internacional también aquí dentro de Japón. Y como dice Daniel, igualmente es la verdad. Los burócratas y el cool no encajan muy bien. Eh, Dan apoyo, pero hay bastante gente dentro de Japón también, en varias industrias, que tienen un poco de críticos, porque quizás no están apoyando las cosas que deben apoyar. Am, bueno, los goles eran promocionar industrias culturales o creativas como diseño, anime, animación, la moda, películas como un sector estratégico para Japón. Y si ves alguna de las fichas que se publicaron originalmente, este es del año 21 de Heisei, que digamos 2000, ¿qué habría sido? 2005, 2004, 2005, 2006, algo así. ¿Cómo mandar a la cultura pop a otros países? Y uno de sus planes es tener Kawaii Taishi, que son Cute Ambassadors. Y Cute Ambassadors eran chicas jóvenes que representaban cada diferente moda de Tokio, de Japón. Pero cuando ves este tipo de cosas, cuando ves los eventos que están apoyando, planeando, en Sudamérica también a veces mandaban a este tipo de representante para hacer sus Lolita Fashion Show, anime screenings. eh, Mira, aquí hay una Japan Lolita Association. Este tipo de cosas es más que nada la subcultura de Japón. No es necesariamente, como decía Daniel, lo que se llama el mainstream, la cultura del mainstream. Es más que nada relacionado con otaku, más que nada relacionado con gente joven que, como saben, en Japón está reduciendo en número cada año. Y entonces, para mí, lo más problemático era que los recursos son principalmente para los eventos y otras formas de promocionar los productos intelectuales, los productos creativos. No es para la producción de propiedades nuevas, como por ejemplo la animación. La producción de animación es famosa en Japón como
eh, como un trabajo que siempre necesita apoyo y siempre barato, y la gente que trabaja en esos sectores no trabaja con las mejores condiciones, digamos. Para mis clases, yo de vez en cuando llevaba a algunos alumnos a visitar los estudios de Japón, y hay, digamos, 200 estudios en Tokio. Y está, la manera de producir dibujos animados es, ¿cómo se dice? Eh, para producir una película, para producir un episodio de televisión, necesitas una red, una colaboración entre varios estudios. Un estudio solo no puede producir todo, incluye, no sé, a Ghibli y estudios famosos como ese. Así que hay, pues, estudios pequeños por todo el Tokio, y como ven, está lleno de cajas, lleno de folders, lleno de papeles, y así se queman en realidad. Y entonces a veces yo llevaba a mis alumnos a visitar y ven cómo trabajan la gente. Y aquí se nota este típico, una mesa de trabajo dentro de un estudio. Están los papeles, los model sheets por todos lados, los set tape. Ahí hay un animador, hay un rincón trabajando, el reloj dice 4:30, pero puede ser 4:30 de la tarde o de la madrugada, nadie sabe, porque están ahí siempre, duermen ahí, viven ahí. O sea, no está, el pago no es bueno, nada. Para animadores freelance, que es lo más común para entrar para una posición de entrada, el pago promedio para cada doga, que es un dibujo intermedio, es 200 yenes por dibujo, per drawing. Aquí sale el símbolo de yenes, no sé por qué se desapareció. Pero eso quiere decir que el sueldo total es más o menos 100.000 yenes por mes. Que cuando estoy mencionando que la mayoría de los estudios en Tokio, eh, la mayoría de los estudios están ubicados en Tokio, entonces quiere decir que eh, el costo de vida es muy alto. La ciudad de Tokio es una de las más caras en el mundo. O sea, es bien difícil sobrevivir en ese sueldo. Tiene que trabajar otras cosas a la vez, o tiene que renunciar. No hay seguridad, no hay pensión, no hay bonus. En realidad no hay nada. Estas son algunas fichas eh, que también presentó el gobierno, el Ministerio de Comercio, donde enseñan, aquí muestra cómo, qué cuánto popular son los productos japoneses. Aquí son cool o tienen buen, ¿cómo se puede decir? Sensu ga ii. Tienen buen sentido, tienen buen diseño. Y los rectángulos rojos son cómo se ven los productos japoneses a los japoneses. Y las líneas estas son la recepción de esos mismos productos por otros países. Y cuando ves estos espacios, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí donde estamos, este es Hong Kong. Hong Kong y Taiwán, esos países tienen bien alta opinión sobre los productos japoneses. Sin embargo, en Japón, sus propios productos no los ven con tan... no están tan emocionados de sus propios productos. O sea que en Japón las cosas que se ven cool por otros países no quiere decir que se ven cool en Japón. Ellos no reconocen lo mismo, no lo ven en el mismo sentido. Y otra ficha que también mostró el gobierno es que, o sea, esto es todo para convencer al público que sus impuestos van a ser efectivos, ¿no? Ah, en Inglaterra hicieron la política de Cool Britannia en los 90, y en Corea del Sur también hicieron algo parecido, y entonces también podemos hacer el Cool Japan nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere decir el gobierno. Pero cuando vemos estas cosas, estos políticos son bastante problemáticos. Y yo viví en Inglaterra en los 90, y todo esto está centrado en el Britpop.
más que nada. El Britpop era ah, un- tenía como un mensaje que era antipolítico, era antigobernatorio y era de la gente. O sea que el apoyo del gobierno, cuando usa la cultura pop, a veces es rechazado. Esto fue un editorial que apareció en el periódico de idioma inglés aquí en Japón. Mientras un apoyo para la creatividad burocrático tiene problemas, cualquier contribución que en el soft power que puede hacer Japón sería bienvenido, especialmente si puede estimular confidencia entre ella misma y vitalidad dentro de Japón. Ya, sí. Pero como dice Daniel, entonces es diferente la mainstream y el mundo de los otakus, ¿no? Entonces yo en los 2000 me empecé a preguntar por qué es la cultura pop japonesa tan popular en otros países y cuáles partes son atractivas. Y yo empecé a pensar que quizás es un balance entre lo que llamo yo japonicidad y lo que se puede considerar universalidad. Entonces, desde el 2010 empezamos a planear un programa de verano para alumnos internacionales que se llama Cool Japan y lo empezamos en la Universidad de Meiji. Y bueno, simplemente es un programa que introduce la cultura moderna con la cultura tradicional de Japón a unos cuantos alumnos que se quedan en Japón por 2 semanas y media. Está lleno de cursos intensivos, es un enfoque en la cultura. Bueno, ya mencioné eso. Espera, tengo que mover esta pantalla. En la mañana hacíamos clases y lecturas dirigidas por expertos en el campus universitario y en la tarde los llevamos en excursiones a varios lugares de Tokio, y todo era parte de un proyecto. Y incluye también un viaje a otra región japonesa para conocer la cultura antigua, como Kyoto, Gifu, Hakone, etc. Esta es una idea de um, cómo sería la schedule, ¿no? Y aquí bien sale, ¿qué cosa es cool about Japan? Y la respuesta era lo que ustedes quieran, lo que ustedes se imaginen. Y las lecturas y las presentaciones eran con animadores que trabajan en la industria. Este es el señor Ichiro Itano, que es bien famoso en la industria de la animación. Aquí están todos los alumnos. Aquí está el experto David Marks, bien famoso antropólogo de la cultura japonesa joven de la posguerra. También cuando lo íbamos a Kioto, hacíamos las ceremonias de té tradicionales, ceremonias de zen, budismo. Se vestían en yukata porque era verano. Llevábamos a Akihabara, los llevamos a esto es Takayama, creo. Shirakawa-go. Y todos los alumnos estaban bien impresionados por la diferencia entre lo moderno y lo tradicional, ¿no? Aquí también, lo tradicional y lo moderno. Este es Sky Tree en Tokio. Así pues, cultura pop, hospitalidad, caligrafía, todo. Y vi pronto que bastantes universidades y organizaciones y institutos empezaron bien parecidos programas en sus universidades también. Fuera de eso, yo también hice bastante eventos para la comunidad local, como Cell Workshop a los niños para enseñarles cómo antiguamente se producían dibujos para la industria de dibujos animados, que es el cel, ¿no? Que tradicionalmente se pintan los dibujos de dibujos animados en plásticos transparentes. Y los niños tenían ahí un dibujo y se pintaban.
se trabó, ahí está. Usan pinceles, usan la pintura que en los estudios tradicionalmente se usaban, y ya no se usan porque todo en computadora. Aquí es, no se puede ver bien quizás, pero esta es una transparencia y encima está pintada el personaje. También esto es otro programa. Y más que nada se están notando cuenta, creo que esto atrae más a alumnos internacionales. Esto es en Tokio, no es de universidades, es de otro proyecto con Matsumoto Leiji, un creador bien famoso. Ah, la gente que está interesada más en este tipo de proyectos son los extranjeros, no tanto son los japoneses. Y también desde hace un par de años estoy metido en proyectos regionales que usan el Cool Japan en otras formas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Takahashi, que está en la prefectura de Okayama, es una ciudad que está en peligro ahorita, como bastantes pueblos en las regiones de las afueras de las ciudades grandes. Am, porque la población se está huyendo a ciudades grandes como Tokio, como Osaka, y entonces la población de los pueblos está disminuyendo y la economía local se está yendo a la quiebra. Y necesitan algo para soportarse y para reconstruir. Entonces hubo una profesión que empezaron un establecimiento de un estudio de animación nuevo usando fondos locales. Y los goles eran crear contenido, expandir el mercado global de la animación japonesa y expandir el turismo también. Am, y como hay universidades ahí, es una buena oportunidad para la educación y capacitación sobre esos proyectos de animación y creativos. O sea, el pueblo se ve así. Casi no hay gente en las calles. Todos los edificios están antiguos y están desapareciendo. Creo que estoy acabando de tiempo, ya no tengo mucho tiempo. O sea que voy a terminar bien rápido, pero la universidad y el pueblo están apoyando este tipo de proyecto y bueno, no hay tanto éxito, pero poco a poco están tratando de ver cómo sacar buenos resultados. Yo personalmente he estado más involucrado con este tipo de evento para niños. Esto es un workshop de animación y ya creo que tengo este es mi último slide. Yo voy a continuar en decir que el problema con la política de gobierno de Cool Japan es que no hay una clara visión para cómo desarrollar la industria creativa y sus productos y el mercado en el futuro. Sin embargo, la promoción de esos productos es una de las estrategias más importantes para la economía del turismo. O sea, ellos hacen la promoción, pero no apoyan tanto la industria creativa. La industria creativa depende más que nada en inversores privados. Y otro problema es que está todo centrado en la subcultura en vez de la cultura general. Por eso mi solución es concentrarse en la sociedad convencional a nivel comunitario. Y aquí, disculpa, no hay tiempo, sé que voy a terminar. Disculpa. No te preocupes, Renan. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar a la señorita Moe-Sato, agregada cultural de la Embajada de Japón en Perú, para que nos haga sus comentarios. Adelante, Moe-san. Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme participar en este evento y también le agradezco al señor Daniel por su exposición de su estudio sobre la política de Cool Japan. Y es mi placer de que un estudiante latinoamericano llegó a tener interés a la política japonesa a través de cultura pop. Yo como agregada cultural de Japón, primero me gustaría contar sobre el motivo de la política desde el punto de vista del parte del gobierno.
Después quisiera mencionar la consideración sobre la definición de Cool Japan, que ofrecería un poco otro punto de vista con Daniel, con el señor Daniel brevemente. Espero que entiendan que son los comentarios desde mi punto de vista, que no son comentarios oficiales de la embajada, por si acaso. Como ya explicó un poco el señor Daniel, el gobierno japonés instaló un departamento de Cool Japan en el 2010 en el Ministerio de Economía y Comercio e Industria. Antes de la instalación del departamento ya se habían reconocido la necesidad de tener soft power. Reflejando esa necesidad, el Ministerio de la Economía inició la campaña al respecto. En el momento de los años 2000, Japón seguía sufriendo la disminución de la población japonesa, que significaba la disminución de la demanda interna. Y el pueblo japonés estaba perdiendo el poder adquisitivo por la larga etapa de deflación. Y también las empresas chinas y coreanas de tecnología, como Huawei, Samsung, por ejemplo, estaban dominando drásticamente en el mercado internacional. Entonces, Japón tenía necesidad de proponer otra necesidad sobre eso, otro punto desde otro punto de vista. Entonces, el Ministerio de la Economía propuso la instalación del departamento de Cool Japan, que fue como un punto importante para fortalecer el soft power de Japón. En ese momento el Ministerio de la Economía aprovecha soft power para la promoción de la marca Japón y entre otras. En este sentido, la propuesta tuvo éxito para producir una demanda nueva desde el extranjero. Y ahora me gustaría tocar el punto importante sobre la idea de Cool Japan. Sin embargo, ya el señor Renato ha mencionado un poquito, entonces espero que aguante un poco el repetitivo. El Ministerio de la Economía aclaró este punto, aclaró la idea de Cool Japan, que todas las cosas atractivas de Japón o las cosas que los extranjeros admiran, todos son de Cool Japan. Es decir, el gobierno japonés puso la importancia a la mirada de la gente fuera del Japón. En tal sentido, los que construyen la idea de Cool Japan no son los japoneses, sino los extranjeros, como la gente fuera del Japón. Entonces, lo que el gobierno puede hacer es ofrecer toda la información correcta de Japón al mundo. Y los que escogen las imágenes de Japón son ustedes, como los extranjeros fuera de Japón. También en Japón, disculpe. Por eso el gobierno japonés ofrece cualquier tipo de información sobre Japón y esperamos que alguna información capte el mayor interés de los que reciban. En este sentido, el Ministerio de la Economía ofrece la descripción de Cool Japan como no solamente se trata de gastronomía, anime, cultura pop, sino que puede guardar una potencia de ampliar infinitamente, reflejando el interés de los ciudadanos mundiales. Considero que es una manera típica de pensar los japoneses. Yo considero que como pone la importancia a punto de vista desde el mundo. Y considerando esta definición, todas las actividades, costumbres, la cultura de Japón o las actividades de la embajada o las actividades de APJ también pueden ser correspondidas al Cool Japan.
Y es una idea que se puede incluir cualquier cosa. Por eso, el hecho de que ahorita estamos en el evento de Cool Japan y todo el mundo estamos pensando en Japón, es muy importante para nosotros los gobiernos y muy agradecido por esto. Porque significaría la política en sí misma atrae el interés de ustedes y como algún ejemplo de la política de soft power. Es bien interesante que un estudiante latinoamericano como el señor Daniel estudia y analiza sobre la política Cool Japan desde el punto de vista de los latinoamericanos. De nuevo le agradezco también y felicito por su estudio. Aprovechando esta oportunidad para hablar sobre la cultura pop, porque soy fanática de manga y anime, entonces quisiera mencionar que anime y manga es una buena oportunidad para acercarse a la cultura japonesa. Más bien directamente a la cultura japonesa. Y también es una introducción para el estudio del idioma japonés. Por ejemplo, en mi caso, cuando veo algunas series de Latinoamérica, veo en el idioma original. Y para apoyar a entender pongo subtítulos en japonés o algunas veces en inglés, porque me gusta sentir el tono de hablar o la voz de actores, el ambiente que tienen, entre otros. De hecho, relacionado con los proyectos de Cool Japan, varias empresas han trabajado de la localización de contenidos, que significa ponen subtítulos o también doblaje al idioma extranjero. Eso ayudaría para a los que no hayan aprendido el idioma japonés, y considero que este tipo de trabajos es esencial, pero a la vez no puedo dejar de esperar que muchos aprendan japonés para leer manga o ver el anime en el idioma original. Me gusta leer manga y de hecho hoy es el día de inicio de vender de Kimetsu no Yaiba, el volumen 23, el volumen final en Japón. Después de este evento puedo comprarlo en digital, la versión japonesa y a través de internet. Si ustedes aprenden idioma japonés, van a poder aprovechar esta ventaja que pueden leer mangas y japonesas muy rápido, como igual momento con japoneses desde estudiante. Ahora, gracias a la digitalización de los contenidos, hay muchas empresas japonesas que ofrecen contenidos al mismo momento en Japón. Como una fan de manga y anime, espero que muchos de ustedes apoyen a los autores por comprar sus productos, incluso desde extranjero. Si no, los autores pueden producir, no pueden producir nada. Si apoyamos a los autores japoneses, podemos seguir disfrutando del mundo del anime y manga. Entonces me gustaría compartir esta idea como una japonesa a ustedes, para seguir disfrutando los contenidos de Japón. Este es todo de mi comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias, Moe-san. Arigato. Gracias. A continuación, vamos a invitar al señor José Antonio Vilca, mejor conocido como Chiqui, director de Lima Comics, para que nos dé también sus comentarios sobre lo que es Cool Japan para él. Adelante, Chiqui. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a abrir mi presentación. Ok. Bueno, voy a empezar.
Primero agradezco la invitación y bueno, tengo muchas ganas de compartir con ustedes sobre Japón. Aquí le puse encontrando lo cool en Japón. Es un poco explicando las imágenes. A su izquierda tienen una imagen que es Alicia en el País de las Maravillas, dibujada por una artista argentina llamada Andrea Yen. Y lo interesante de esto es que para mí Japón es un poco como Alicia en el País de las Maravillas, porque es un país y que te ofrece un sinnúmero de posibilidades para explorar. Y es que de repente puedes encontrar una puertita que si la abres y entras ahí, puedes descubrir todo un universo, ¿no? Entonces, un poco haciendo historia, yo como chico de los 70, yo nací en España y estuve viviendo ahí hasta cumplir los 5 años, ¿no? Y durante esa época uno de los animes más populares del mundo era Mazinger Z, ¿no? Entonces, una vez que nos mudamos de vuelta a Perú en los 80, vi que en la televisión había muchos animes como Marino Boy y como Cobra, ¿no? Y me nutrí de eso durante muchos años. Hasta incluso en la universidad llegar a hacer proyecciones de anime, pertenecer al club de anime. Y lo interesante de esto es cuando se descubre la palabra anime, ¿no? Antes de descubrir la palabra anime en los 90, para nosotros estos eran dibujitos japoneses o dibujitos chinos, ¿no? Entonces, el poder de la palabra, precisamente volviendo al tema de Cool Japan, cuando se define, ¿no? Cuando uno sabe que es anime o manga, no solo lo puede pedir, sino también lo puede atesorar, ¿no? Aquí unas imágenes, no van a creer que esto es Japón, esto es Lima. Aquí tenemos en un evento que hubo una presentación con Hello Kitty, aquí tenemos un Ultraman en un restaurante local. Esta es una foto bastante interesante, es un evento que se llama Gochizo, que es un evento sobre comida Nikkei, comida japonesa. Y en el escenario nosotros organizamos una presentación de moda precisamente japonesa, ¿no? Se habla mucho de los estilos diferentes de moda, de subculturas, etcétera. Y bueno, tiene como el epicentro este barrio llamado Harajuku, ¿no? Entonces, imagínense la calidad y la cantidad de exponentes locales que hay, ¿no? Esto de aquí es una cosa súper interesante que me encanta y que a cualquier extranjero, inclusive japoneses y amantes de la comida peruana Nikkei, fusión, tenemos este plato que es una mezcla entre el ceviche, ¿no? Y el sashimi, ¿no? Sashimi, ¿no? Y aquí hay una cosa más interesante todavía, que es el tema del umeshu. Es uno de mis licores favoritos, que es un licor hecho a partir de una fruta que se llama ume, que es, perdón, me parecía a la ciruela. Y lo interesante es la imagen de la derecha. Esta imagen es una de las imágenes más internacionales que pueden tener. Aquí podemos ver, esta es una imagen del 2016 en Brasil. Había un evento dentro del barrio japonés de Sao Paulo, que es el barrio Libertachi, donde vendían este vino de ciruela, ¿no? Que era, imagínense, un umeshu hecho en Estados Unidos, pero vendido en Brasil, ¿no? Entonces, y aquí ya llegamos de Japón un poco, y con las particularidades que tiene Japón, ¿no? No sé si habrán oído ustedes hablar sobre todo el tema de la locura con el KFC, que es la cena navideña predilecta, debido a un gran trabajo de marketing de esa marca. Y aquí el tema de las colaboraciones, y el uso de las marcas y de los personajes de anime, en este caso One Piece. Esto es súper interesante, es una isla cerca de Tokio, donde durante el verano la transformaron en isla de piratas, precisamente One Piece, ¿no? Aquí un poco más de turismo friki, ¿no? Aquí está el museo de ramen instantáneo y su creador. Imagínense que el ramen instantáneo incluso ha llegado hasta el espacio. Había un astronauta que llevó ramen. Y aquí un poco disfrazando a los samuráis en el museo precisamente de samuráis de Tokio. Un poco más, en este caso de Kioto, ¿no? Con todas las posibilidades que tiene el turismo de sitios emblemáticos y tradicionales. Esta foto me encanta porque tiene a las figuras de la diosa Inari, que son estos zorros que están a la derecha e izquierda de la puerta, ¿no?
Aquí tenemos una figura de, ya vamos empezando a conocer personas que están muy involucradas con lo que podría llamarse el Cool Japan en el mundo, ¿no? Pero de versión propia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mar Bernabé, que es el mayor traductor del mundo al idioma español, tanto de anime y manga, ¿no? Si ustedes agarran cualquier manga de edición española, van a ver que está su empresa involucrada, ¿no? Esa es una foto bastante curiosa porque es dentro de un colegio donde hay una estatua de Astro Boy, el personaje principal de Osamu Tezuka, ¿no? El llamado dios del manga, ¿no? Y aquí es mi vinculación con el tema del Cool Japan oficialmente. Este es un evento que se dio en el 2015 dentro del Comiket Special, que fue una reunión de organizadores de más de 30 países de eventos relacionados con el manga y el anime, ¿no? Y se fundó una organización que se llama la IOEA, que es la International Otaku Event Association, ¿no? Y Evento Lima Comics es parte de la IOEA y es una organización que en estos momentos tiene miembros en todos los continentes del mundo, ¿no? Aquí pudimos conocer al mangaka de Supercampeones, Yoichi Takahashi, con quien años después pudimos hacerle un viaje a Argentina, donde pudo incluso ver un partido de la eliminatoria del mundial anterior, ¿no? Y fue una cosa extraordinaria porque en este viaje a Argentina incluso vivían chicos que tenían tatuajes del personaje de Supercampeones o Captain Tsubasa, lo cual le asombró bastante a este gran autor, ¿no? Es una persona súper interesante. Aquí tenemos a Nobuki Takahashi, quien es un periodista y ahora es un gran editor, quien en junio de 1983 inventó la palabra cosplay. O sea, la palabra cosplay está, que viene de agregar la palabra costume y play, o sea, disfraz y juego con el disfraz, fue inventada por este periodista hace, imagínense, tantos años, ¿no? Aquí tenemos otro personaje súper interesante del tema del manga y el anime, es Toshio Maeda. Toshio Maeda es un autor que para evitar la censura creó el uso de los tentáculos en vez de dibujar miembros, lo que hizo fue reemplazarlos, inspirado por esa obra del El sueño de la esposa del pescador de siempre me olvido del autor clásico. Hokusai, Hokusai. Hokusai, exactamente. Aquí tenemos, avanzando un poco más, tenemos a dos personajes bastante interesantes del tema de la difusión de la cultura popular en el mundo. Primero tenemos al autor Bouchi Teresawa, el que tiene su gorrita con el que estoy dando en la mano. Este autor, entre las obras que tiene clásicas, es el manga es llamado Cobra, ¿no? Space Pirate Cobra, ¿no? Y una de las particularidades que yo no sabía antes de conocerlo era que él había sido discípulo de Osamu Tezuka, ¿no? Y una de las personas que me gustaría mucho que conocieran es precisamente la persona que tiene al lado, que es Frédéric Tudmont. Frédéric Tudmont es un francés que es, podríamos llamar, la esencia de lo que podría ser el Cool Japan en el mundo. Fíjense esta foto. Frédéric aparece como él mismo en un anime. Y fue muy gracioso como me explicó cómo fue el proceso de grabar su voz dentro de la serie de este anime, ¿no? Este anime está basado en un manga que se llama Gaikotsu Shotenin Onda-san, que es muy, muy particular porque es las historias de unos jóvenes que trabajan dentro de una librería, ¿no? Las librerías en Japón son enormes, de muchos pisos y están muy especializadas, ¿no? Obviamente tienen una parte súper grande de manga y todo tipo de libros también. Entonces es súper interesante las historias y vivencias de estos personajes. De ahí tenemos en la otra foto, una foto que fue en París, donde vemos a Frédéric al lado de el productor del anime de una de las obras
más famosas en estos momentos, que se llama Radiant. Esta obra es súper interesante porque es un manga hecho en Francia. Y Frédéric fue el que apostó por editar este manga francés en Japón con mucho éxito. Tan es así que que ya va para su segunda temporada, ¿no? Y aquí vemos, y ahora lo está distribuyendo alrededor de toda Sudamérica, Panini Comics, ¿no? Entonces vemos en un lado la edición de Japón, hecha por Frédéric, con su sello Euromanga, y en la otra tenemos la portada de la edición que vamos a poder leer nosotros en español, ¿no? Otra gran obra de Frédéric es esta colección que se llama Tetsukomic. Siempre los japoneses abreviando las palabras, ¿no? Como el caso de Cosplay. Es una colección muy interesante donde Frédéric, al trabajar con los serios de Osamu Tezuka, hizo una compilación con varios autores de diferentes países, incluido España, donde revisitaban los personajes clásicos de Osamu Tezuka, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que es muy interesante porque esta colección va a ser lanzada en España. Esta es una imagen del último Manga Barcelona, donde se habla del lanzamiento de su cómic. Y además tenemos aquí a Renato junto a los autores de su cómic. Dos españoles, Kenny Mura, que es Nikkei, que vive en Tokio, Kenny Ruiz, y tenemos a Sushi Kaneko, que es un autor japonés, ¿no? Entonces, son partes de ese volumen de Tetsukomic. Aquí también, con Renato en Tokio, tenemos al autor de Scott Pilgrim, y es súper interesante porque Scott Pilgrim es una de las obras de este autor canadiense que más ha repercutido en el mundo, y tiene toda la estética pues de Nintendo, ¿no? Con todo esto, inclusive con los power-ups, todo, que se ve inclusive mucho más en la película de este cómic, ¿no? Dato curioso, yo siempre pensé que el autor, O'Malley, era bien bajito. Entonces, cuando lo conocí, inclusive le dije, ¿no? O sea, yo siempre pensé que eras bien bajito como Scott Pilgrim, ¿no? Tu personaje, ¿no? Junto con Renato hemos hecho varias cosas en Japón, entre ellas hemos estado visitando algunos estudios de animación para hacer proyectos. Aquí gracias a la acción de Renato, pudimos ir a Tatsunoko, que es uno de los principales estudios de animación con obras clásicas como Meteoro, como Gatchaman, ¿no? Y pudimos aquí, justo nos encontramos con uno de los autores clásicos de este estudio, ¿no? Dato curioso, uno de los personajes de este estudio es la serie Los Gatos Samuráis. Cuando nosotros le comentamos a la gente de Tatsunoko que en Sudamérica era una verdadera locura lo que habían causado los Gatos Samuráis, sobre todo con el doblaje y la jerga local, hay un personaje que le cambiaron el nombre y le pusieron Espino y Ceviche, por ejemplo. Se asombraron mucho, y ahora con mucha satisfacción vi este año, dentro de un evento de licencias, que Tatsunoko incluía imágenes de los Gatos Samurai precisamente para ser licenciadas, ¿no? Lo ponían, era como que habían puesto este producto en un lugar más visible como para que fuera licenciado, ¿no? Continuando con los viajes con Renato y con las cosas que hacemos para construir un puente entre Japón y Latinoamérica, esta foto es una de las fotos más internacionales posibles. Tenemos a Inoue-san, que es uno de los productores fundadores del mítico estudio Gainax, y entre las películas que produjo, por ejemplo, está Perfect Blue, ¿no? Y aquí está ahora su nombre, Eduardo Rizzo, que es un súper dibujante argentino, con cara de pocos amigos, Frank Miller. Está Renato, además está la productora de Frank Miller, y está Brian Azzarello, que es un gran guionista americano, ¿no? Todo esto dentro de un evento que hubo en Argentina, y donde armamos una gira para Renato y Inoue a través de 3 países, ¿no? De Chile, empezó en Chile, luego estuvimos en Perú y terminamos en Argentina. Y precisamente en Perú pudimos compartir presencialmente en el APJ, y esperamos volver pronto, luego cuando se normalice toda esta situación. Pudimos conversar con Inoue, que además tuvo un trato directo con dibujantes y animadores, y pudieron compartir toda la experiencia dentro de la industria de animación, ¿no? La foto también es muy interesante, es
es en Argentina, 2015. Luego del primer viaje a Japón, ahí se encuentran dos personas muy súper interesantes dentro de la producción de la animación en el mundo. Está Francis Willis, que es un autor que aparte de dibujante de cómics, ha hecho películas, por ejemplo, como la película del gran cómic francés Persepolis. Y Yoshida-san es el dueño de Toranohana, que es una de las principales cadenas relacionadas con el mundo de los doujinshis o fanzines japoneses, ¿no? Hablemos de que los doujinshis o los fanzines japoneses son una industria que mueve millones. El evento más grande del mundo relacionado con el cómic, el Comiket, va a más de 300.000 personas, o sea que da una idea, ¿no? Y este año, por temas de coronavirus, los eventos masivos se han cancelado alrededor del mundo y podemos ver aquí que ya están buscando una forma de que la gente pueda asistir virtualmente, ¿no? Y esto fue un evento muy interesante que se llamó Comic Decat, donde a través de avatares podían participar recreando en este caso el barrio de Akihabara, el famoso por donde está todo el fandom y donde se encuentran muchas tiendas y muchos lugares asociados con el tema del anime y el manga en Tokio, ¿no? Y podemos ver que como se recreó, como se hacen los eventos, estas mesitas donde los autores podían vender sus fanzines o doujinshis, y aparte, bueno, también recreaban edificios emblemáticos, incluirse, por ejemplo, la tienda de Toranohana, ¿no? Que tienen ahí en Akihabara, ¿no? Y cerrando un poco, aquí podemos tener una cosa súper interesante, que es una versión moderna de los grabados hechos en ukiyo, ¿no? Donde se representan personajes de videojuegos, ¿no? Tenemos a Mario Bros. Y tenemos a los Pokémon, y esto es hecho por un artista llamado Jet Henry, ¿no? Que es el que hace el dibujo, pero hay otro artista que se le encarga de hacer toda esta labor de hacer estos grabados, ¿no? Entonces, eso es un poco un recorrido de las diferentes cosas con las que me he involucrado, los proyectos con los que he estado involucrado, y me parece que una de las cosas que vamos a colaborar con el tema de Cool Japan es precisamente que hay un montón de actores, como también mencionaban Moe-san, que toman la idea y toman la industria y la cultura japonesa y la transmiten, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las personas que se involucran precisamente con llevar y formar una especie de puente entre Japón y el mundo, están muy involucrados, más aún que los propios participantes dentro de la industria japonesa, ¿no? Entonces, yo los invito a que exploren todas estas representaciones culturales, y me gusta mucho que se toque mucho este tema sobre el Cool Japan, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Chiqui, por tu intervención. Muy interesante tu experiencia. Ahora voy a invitar a la directora del Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa, la señorita Miyuki Kejo, para que nos dé sus comentarios. Hola, Adelante, ¿me Miyuki. escuchan? Sí. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Agradezco a los panelistas, a Daniel por su participación. Ha sido muy interesante cada una de las explicaciones, pero sé que también el tiempo ha sido muy corto. Y quisiera yo más bien aprovechar este tiempo que tengo para precisar algunos temas que quizás quedaron ahí en el tintero, por lo menos para mí, y sé que a Daniel le quedó muy corto el tiempo, así que quería más bien, si me permites, Kenji, hacer mi participación con algunas preguntas a algunos de los panelistas. Por ejemplo, a Daniel, en su exposición, en su presentación, él mencionaba pues que esta cultura de Cool Japan quizá era para dar una buena imagen, para un tema de ingresos de económico para Japón, también la buena imagen de Japón. Yo me quedé con un tema que mencionó, fue que a pesar de las cosas que estaba haciendo Japón, el país había estado pisado por otros países. Me gustaría que Daniel explicara
¿por qué cree que a pesar de todo lo que se ha hecho Japón, piensa que aún así hay otros países que están desarrollándolo mejor? Capaz que de repente podría hacer otro tipo de ayuda, o es que esto ya este tipo de la política de Coyapan ya es una participación más que nada de los empresarios emergentes, ya que leyendo un poquito más sobre lo que es el tema del Coyapan, se dice de que el crecimiento de la imagen o el desarrollo de este concepto del Coyapan en Japón y el conocimiento en otras partes del mundo es gracias también a la participación y desarrollo de los emprendedores o jóvenes empresarios allá en Japón. No sé si me podías, Daniel, dar algún mayor alcance sobre este tema, por favor. Claro, ¿se escucha? Sí. Sí, lo que pasa con la idea de que el Cool Japan ha sido eclipsado tiene que ver mucho con la idea de que el soft power es competencia, ¿no? Cuando se hacen estos rankings de soft power, siempre se ponen que el país de Inglaterra está en el tope y que China está de tercero y cosas así, ¿no? Hay un ranking muy famoso que es el soft power 30. Lo que dicen con esta eclipsación es que como es una competencia y si yo tengo este soft power, otro no lo va a tener, lo que ha pasado es que las culturas de otros países han resurgido, ¿no? Entonces, como es un recurso escaso, si otros lo van a tener, me lo quita a mí, ¿no? Digamos que esta es la teoría que está detrás de esto, ¿no? Entonces lo que se ha hecho en los últimos 10 años es que Corea le ha quitado el liderazgo a Japón en cuanto a la promoción cultural, digámoslo así, en cuanto a difundir su imagen por todo el mundo, especialmente en el este asiático, ¿no? Si nos damos cuenta, pues esto también se vuelve un problema generacional, ¿no? La gente que consume anime y manga generalmente tiende a ser gente más de mayor edad y la gente que está relacionada más con la cultura coreana tiende a ser más joven, ¿no? Entonces, esto es la idea que se dice cuando se eclipsa o porque otros países toman o toman el poder soft power que tiene Japón, ¿no? Por supuesto, esto no siempre es así, ¿no? Porque una persona puede disfrutar de la cultura coreana y japonesa, ¿no? Un día puede comer comida japonesa, el otro día coreana, ¿no? Pero es como el discurso como que se desarrolla, ¿no? Entonces es una competencia. Entonces, si Corea tiene soft power, Japón no lo va a tener. Pero no tiene por qué necesariamente ser así. En cuanto a lo que mencionas, es totalmente cierto, también lo mencionaba Renato, ¿no? El Cool Japan triunfa, la idea de que Japón es cool triunfa más es por estos iniciativas privadas, ¿no? El gobierno entra en esto ya cuando Japón es popular en el mundo e intenta capitularizar sobre esto, ¿no? Como no aprovecharse, pero sí tomar lo que se ha hecho y venderlo más y hacer más fuerza, ¿no? Lo que ha pasado también, y no lo mencioné, es que muchas empresas hoy en día en Japón no quieren venderse en el exterior, ¿no? Sé que el Ministerio de Economía y Comercio con el cine, ¿no? Yo no sé mucho de anime, desafortunadamente, con el cine les ha dicho a estas empresas de cine que vendan en el exterior. Muchas empresas de cine no quieren y muchos empresarios de fuera que quieren comprar cine en Japón no lo pueden hacer porque la producción de cine en Japón está dividida en muchas empresas, ¿no? Entonces unas empresas en los efectos especiales, otras la música, otros los juguetes. Entonces tienen que negociar con cada una de estas empresas, lo que vuelve la negociación muy problemática, lo que hace que se eclipse por otros países, ¿no? Entonces yo no puedo negociar un empresario, digamos, en Estados Unidos o en Perú que quiere comprar una película X, ¿no? Creo que la distribución la hacen ahora desde México. Quiere comprar animación, una película en Japón, se va a enfrentar a estos problemas, ¿no? Entonces tengo que negociar con los que hacen los juguetes, con los que hacen la música y tengo que convencerlos a todos. Entonces otros países como Corea lo que han hecho es centralizar esto, ¿no? Quieren comprar nuestras cosas, se los damos de una vez, o sea, no hay como tantas trabas. Esa es la idea de que se eclipsa, ¿no? Que otros países han tomado lo que Japón tenía antes por todo este tipo de situaciones. No sé si eso contesta a tu pregunta, Elmi. Sí, gracias, gracias Daniel. Ahora sí, has podido, creo que has podido culminar el concepto que estabas tratando de hacerlo en el tiempo que te brindamos. Sí. Más bien, y más bien, yo quería también hacerle una pregunta a Renato, porque también creo que le quedó corto el tiempo a Renato, para que nos comparta. Él decía, también siguiendo en la línea de lo que Daniel mencionaba anteriormente, sobre los esfuerzos que están haciendo, pero Renato decía que la solución es
concentración en la sociedad, no está en la sociedad convencional, sino a nivel comunitario. A ver, Renato, Sí. te doy el tiempo para que puedas tú explicarnos en brevísimo, qué cosa querías decir con eso. Bueno, en los últimos 2 o 3 fichas que estaba mostrando en mi presentación, yo yo llevé el enfoque a mis propios mis propios proyectos, ¿no? Independientes, fuera de lo que está relacionado con la industria, fuera de lo que es las clases de la universidad y todas esas cosas. Yo quería enfocarme en la comunidad local, porque, en fin, ese proyecto de tratar de usar la producción de anime para reinvigorar y revitalizar la economía local de un pueblo pequeño que está en el campo, que necesitas un auto para llegar ahí y eh, para hacer compras y para ir al colegio y para vivir normalmente, es un lugar donde generalmente no llegan las ondas últimas, la moda, y la gente joven se huye de ahí bien rápido. Una vez que terminen el colegio ya se van a las ciudades grandes, y eso está ocurriendo por todo el Japón. Entonces lo que siempre me fastidiaba era que la cultura japonesa pop que vende más en el extranjero es más que nada lo que Japón ve como una subcultura, que a veces, como la moda de Lolita y todas esas cosas que estaba hablando al comienzo, a veces se ven como, interesante, qué extraño, pero ok, si te interesa. Ese es el tipo de la vista general, ¿no? Y sin embargo, si ves solo la cultura de los otakus que ven los dibujos animados, también mencionó eso un poco Daniel, que tiene una imagen negativa en Japón. No tanto ahora, pero especialmente en los 80s, los 90s, después de unos crímenes que ocurrieron. La gente no entendía por qué adultos deben ver dibujos animados y que son peligrosos, de qué cosas son capaces estos. Y entonces nunca aceptaron 100% la cultura, la subcultura de lo que es el anime fandom, ¿no? Y yo quería introducir eso al nivel grassroots, ¿no? Al nivel más base posible, en vez de empezar de un comienzo en una institución o una organización. Y es por eso que empecé con introducir esas cosas a los niños. A los niños se siente bien raro, pero la cultura pop para los niños está dominada por qué cosas les muestran los padres cuando son una edad bien baja, ¿no? Ahora con el internet puedes decir que la gente puede acceder a cualquier cosa, pero después de una cierta edad, cuando eres niño no es así. Digamos hasta los 10 años, 11 años quizás. Y entonces yo me convertí en buen amigo con unas familias ahí locales, porque todos tienen su comunidad bien cercana, no como aquí en Tokio. En ese pueblo pequeño yo empecé a vivir y comunicarme con la gente. Todos tienen niños, todos van al colegio y todos se conocen, todos van a sus casas y hacen fiestas, hacen parrilladas a veces, hacen comiditas y con ingredientes locales también. O sea, todas las industrias pequeñas son independientes. Y no se afectan tanto ni se interesan tanto en lo que hacen las empresas grandes y los proyectos grandes. O sea que a la vez estoy tratando de armar este proyecto de estudio de animación, pero si no hay nadie que le interesa la cultura de la animación ni que lo entiende, y sin embargo que lo ve en una forma negativa, entonces ¿para qué sirve ese? Sí, claro, para los mercados internacionales, pero yo quiero también armar
una comunidad que va a apreciar eso en el país donde se produce y que tengan que se sienten honrados de ser los productores de unos proyectos de animación internacionales. Y es por eso que hice esos workshops de animación ahí para niños, y muestras de películas famosas de dibujos animados de Japón que nadie las conocía. Se supone que son famosas, pero son famosas en el extranjero, no en Japón. Si si estás viendo ese tipo de películas, entonces tú eres otaku y entonces no quiero nada que ver contigo. Esa es la actitud. Que disculpe por sonar como cínico o un poco negativo, pero yo comienzo de ahí y trato de mover las cosas en un lado un poco más positivo. Y yo creo que se tiene que hacer eso en la comunidad local, con niños, con jóvenes. Gracias, Renato. Sí, de repente el tema esto del Cuyo Pan también nos hace reflexionar para ver, bueno, la cultura es parte también de las costumbres que vamos nosotros adquiriendo en el tiempo, ¿no? Y de repente es también reflexionar y valorar también parte de la actividad de la comunidad. Sí, pero se demora. Sí. Y se demora, bueno, y no hay tiempo, esa es la cosa. Claro, la construcción de una identidad, la construcción de una cultura, pues es en el tiempo, ¿verdad? El tema del concepto Cool Japan tiene 20 años, y aún así sigue trayendo nuevos conceptos, nuevos procesos, ¿no? Y se va acrecentando en el tiempo. Gracias, Renato. Gracias, Renato, por tu presentación. No, gracias a usted. Gracias. Más bien, quisiera yo también, acá estaba escuchando, pero también a la vez estaba leyendo aquí algunas preguntas de los participantes y quisiera, pues, esta pregunta me parece interesante y más bien yo quisiera dársela para nuestro amigo Chiqui. Acá la pregunta nos dice, ¿no? ¿Encuentra similitudes o diferencias entre el Cool Japan y la promoción cultural que se da en el Perú? A ver, Chiqui, disculpen, por la confianza que le tengo a José, Sí. No se preocupen. con cariño, Chiqui. A ver, Chiqui, por favor, si nos brindas tus apreciaciones, ya que eres un ciudadano del mundo, ¿no? Sobre sí, la que es conocida del Cool Japan y, bueno, la marca Perú, ¿cómo la ves? Sí, una de las cosas curiosas que encontré cuando estaba armando la presentación sobre Cool Japan es que buscaba el logo de Cool Japan y no había logo, o había muchos logos y entonces ahí ya de inicio tenemos una gran diferencia con el tema de Marca Perú, ¿no? Marca Perú es un logo registrado, es propiedad del gobierno, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces es un tema de imagen, ¿no? De la imagen y también de las políticas. Y es un programa donde uno puede acceder con proyectos, ¿no? Ideas para tener precisamente esta marca Perú, ¿no? O sea, es como un sello de origen. De repente podríamos hablar del famoso previamente del Made in Japan o algo por el estilo, ¿no? Pero en el caso de Cool Japan, como hemos visto, es no solo una iniciativa del gobierno japonés, sino también es una cosa que se desprende de un montón de empresas y de individuos que buscan promover la cultura japonesa, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa bastante más dinámica en ese sentido y bastante más diversa, ¿no? Pero, por ejemplo, también, si vemos a nivel de presupuestos, obviamente en el caso de Perú va a ser mucho menor y de alcance, ¿no? Que pueda tener a comparación de Cool Japan, ¿no? Existen, pues, la Japan Foundation y tiene locales en algunas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo en Sao Paulo, como existe también el GET, ¿no? O la Alianza Francesa. En el caso nuestro, nosotros como país no me parece que tengamos algún centro peruano fuera del Perú. Puedo estar equivocado, pero me parece que no. Entonces ahí vemos un paralelo, ¿no? De estas diferencias, ¿no? Y también, bueno, siempre el tema de la cultura es un tema muy político, porque ¿qué es cultura, no? ¿Qué es cultura para un gobierno, no? O sea, el folclore, la danza, la literatura, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hace poco hubo una pelea en España sobre el tema de que en un museo se consideraba que el cómic no era arte, y bueno, hubo todo un tema de ida y venida con respecto a ese tema, ¿no? Entonces yo creo que una de las
fortaleza del Cool Japan es precisamente que los actores de esta difusión cultural lo toman como propio, ¿no? Y eso le da un potencial enorme, ¿no? Gracias José, gracias por su participación. Y bueno, no quería terminar esta ronda de preguntas y también hacerle algunas consultas a Sato-san, ¿no? Para ya no para ya culminar con esta breve ronda de preguntas. Sato-san, a ver si, por favor, me gustaría, acá hay una pregunta que nos están haciendo y nos dice, ¿qué tanto interesaría a Japón desarrollar la promoción de películas? ¿Qué tanto interesa a la política en Japón desarrollar este género del dorama, de producir doramas en Japón? Pero yo quisiera también agregar algo más de que con esto, con el tema de la política de Cool Japan, de promocionar todo lo que es la cultura que nosotros apreciamos, de acuerdo a lo que nos decías, el Cool Japan es la apreciación que nosotros los extranjeros tenemos de la cultura japonesa. ¿Qué tanto también en Japón se está viendo como política de difusión también de programas japoneses? Me acuerdo que aquí había bastante difusión de los animes, ¿no? Pero que hoy en día ya escasamente lo vemos, ¿no? Entonces, ¿han pensado algo en Japón para poder promover los animes? Y bueno, y también el caso de los doramas, que es la pregunta que nos está haciendo uno de los asistentes participantes a este conversatorio. Sato-san, por favor. Gracias. De hecho, sobre las difusión de dramas, son unas actividades bastante comerciales, entonces el gobierno no podemos producir los dramas, de hecho, pero ahora con la colaboración de Japan Foundation, la Fundación Japón, el gobierno japonés estamos ofreciendo los programas japoneses al extranjero. Por ejemplo, para el Perú hay algunos programas que estamos ofreciendo al canal, de repente no me acuerdo, al canal, después te voy a investigar, disculpe, pero a la televisora peruana. Hay algunos proyectos, estamos como trabajando para hacer transmisión en Perú. Entonces, en esta como colaboración de Fundación Japón, la embajada y el gobierno japonés estamos trabajando para como profundización de los programas japoneses, porque ahora me parece los dramas coreanos son muy populares y son la calidad es bien buena. Entonces, sí, en este sentido, los dramas de Japón los tenemos que promocionar bien, mejor al mundo. Sí, no sé, ya contesté a la pregunta, pero sí, Mari, gracias Sato-san por su participación. Sí, la verdad que sé que el gobierno de Japón está haciendo grandes esfuerzos para poder promover programas japoneses nuevamente. Sé que están ahí en conversaciones y bueno, nosotros estaremos atentos a esas promociones y a ver y a apreciar nuevamente esos programas culturales que en un momento dado eran yo soy muy asidua a ellos. Muchas gracias.
Bueno, agradezco a todos los panelistas por habernos compartido sus apreciaciones, y espero que el tiempo que les he brindado les haya ayudado para poder terminar el concepto de su participación. Así que ahora simplemente le cedo el pase a Kenji para que continúe con el conversatorio. Muchas gracias. Más bien, gracias Miyuki. Más bien, le voy a pedir más bien a todos los panelistas y expositores que prendan sus cámaras. Ya vamos a terminar el conversatorio. Ok. Listo. Entonces, solo me queda realmente agradecer a nombre del Departamento de Cultura de la Asociación Peruana Japonesa, al señor Daniel Velosa Franco, y a los panelistas de esa noche, ¿no? La señorita Moe Sato, la señorita Miyuki Kejo, al señor Renato Rivera y al señor José Antonio Vilca, ¿no? Por su participación en este conversatorio realmente muy interesante y que realmente nos ha quedado corto el tiempo. Realmente yo creo que será motivo para reunirnos nuevamente, ¿no? Entonces solo me queda agradecer a los asistentes por su participación esta noche. A la vez quiero invitarlos a seguir en las próximas actividades del Centro Cultural Peruano Japonés. Una de ellas es la edición virtual del 7º Festival Cultural Nikkei. Esta se va a realizar a partir del 8 de diciembre hasta el 13 de diciembre y que podrán disfrutarla a través de las redes del Centro Cultural. Así que gracias por su atención. Muy buenas noches. Domo arigato gozaimashita. Muchas gracias.